y no añade tristeza. Confío en ti, Señor, descanso en tu provisión, porque mi Dios suplirá todo lo que me falte, conforme a tus riquezas en gloria. Por eso hoy lo digo con paz en mi alma. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Haz que abunde en mí tu gracia, para que siempre tenga lo suficiente, para que mi vida sea fuente y no cisterna, para que pueda bendecir y dar. Y sobre todo, Señor, hoy te busco a ti primero, tu reino, tu justicia, tu voluntad, porque sé que todo lo demás vendrá como añadidura en tu tiempo perfecto. Amén. Así sea, que tu paz gobierne mi casa y tu favor ilumine mi camino. Vengo delante de ti, Señor, sin máscara, sin prisa, sin temor. Traigo mi alma cansada, traigo mi corazón abierto, como tierra seca esperando la lluvia suave de tu voz. No dependo de la suerte, no dependo de circunstancias. Mi vida no se mueve por el viento del mundo, sino por tu mano eterna que nunca cambia. Tú eres el que me sostiene cuando el día pesa, tú eres el que me recoge cuando el alma tiembla, tú eres el que habla y calma la tormenta. Y aunque todo a mi alrededor se mueva, tú permaneces, tú permaneces. Tú eres la fuente de toda bendición, el cielo se abre cuando susurro tu nombre. Tú bendices la obra de mis manos, haces florecer lo que parecía estéril. Tú eres mi provisión, mi paz, mi hogar, mi mesa nunca está vacía si tú estás. No dependo de la suerte ni del azar, mi alma descansa en tu fidelidad. Cuando miro el campo, cuando escucho el viento, recuerdo que la vida viene de tu aliento. No es por fuerza, no es por talento, es por tu gracia que desborda en mi pecho. Me dijiste abriré para ti mi buen tesoro, enviaré la lluvia a tu tierra a su tiempo, y bendeciré toda obra de tus manos. Y con esa palabra mi alma respira, mi corazón se levanta, mi esperanza vive. Y aunque todo a mi alrededor se mueve, tú permaneces, tú permaneces. Tú eres la fuente de toda bendición, el cielo se abre cuando susurro tu nombre. Tú bendices la obra de mis manos, haces florecer lo que parecía estéril. Tú eres mi provisión, mi paz, mi hogar, mi mesa nunca está vacía si tú estás. No dependo de la suerte ni del azar, mi alma descansa en tu fidelidad. Abre tu cielo sobre mí, Señor,
Tú bendices la obra de mis manos, haces florecer cada estación de mi vida. Tú eres mi provisión, mi paz, mi hogar, mi mesa nunca está vacía si tú estás. No dependo de la suerte ni del azar, mi corazón vive en tu fidelidad. Vive en tu fidelidad. Nada me falta si tú estás. Nada me falta si tú estás. Mi alma descansa en tu fidelidad, en tu fidelidad. Señor, si tú me bendices, que mi corazón siga siendo tuyo. Si tú me aumentas, que no olvide quién me llamó primero. No quiero retener lo que viene de tu mano. No quiero guardar lo que nació para correr como río. Tu amor nos encierra, tu gracia nos encadena. Tu provisión no es solo para mí, es para sanar la tierra. Enséñame a dar como tú das, sin miedo, sin cálculo, sin reserva, como arroyo que se entrega al mar. Que lo que pongas en mis manos nunca se quede detenido. Que sea vida, que sea pan, que sea alivio para el herido. Que fluya tu bendición a través de mí, que lo que recibo yo también pueda compartir. No quiero ser represa, quiero ser río que lleva tu amor y tu descanso vivo. Si tú me levantas, levantaré otros. Si tú me sanas, sanaré corazones rotos. Tu bendición no termina en mí, tu bendición continúa fluyendo en ti. Ya dijiste, abriré para ti mi buen tesoro. Enviaré la lluvia a tu tierra a su tiempo. Y bendeciré toda obra de tus manos. Pero esa lluvia no cae para estancarse, cae para despertar semillas que duermen, cae para que la tierra dé fruto para muchos. Señor, si me das pan, daré pan. Si me das aceite, llenarás lámparas a través de mí. Hazme canal y no cisterna, hazme puente y no frontera. Hazme vaso que se derrama, hazme reflejo de tu bondad eterna. Que lo que pongas en mis manos nunca se quede detenido. Que sea vida, que sea pan, que sea alivio para el herido. Que fluya tu bendición a través de mí, que lo que recibo yo también pueda compartir. No quiero ser represa, quiero ser río que lleva tu amor y tu descanso vivo. Si tú me levantas, levantaré a otros. Si tú me sanas, sanaré corazones rotos. Tu bendición no termina en mí, tu bendición continúa fluyendo en ti. Suave, contemplativo, si mi copa se llena, es para derramarse. Si mi mesa prospera, es para invitar al que tiene hambre. No soy dueño, soy servidor. No soy fuente, soy portador. Todo es tuyo, todo vuelve, todo nace y termina en tu amor.
Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga. Muy buenos días desde Ambato, Ecuador. Te saludamos de su programa Contacto Teológico, apasionados por la verdad. Es un placer poder saludar a cada hermano y a cada hermana que nos ven en directo y también en diferido. Saludo cariñosamente a nuestros preciosos colaboradores ministeriales en la isla de Cuba, también a nuestra hermana Liuska, que se encuentra en Brasil, y a todos aquellos que nos están viendo en diferentes naciones del mundo. Les pedimos, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que hagan viral las devocionales, de lo cual son devocionales donde estamos enseñando a Cristo en cada hoja de la Biblia. Y el día de hoy, apasionados por la verdad, quiero hablar sobre Cristo en Job, hablando sobre el Redentor viviente y la soberanía en el sufrimiento. Cuando nosotros hablamos del libro de Job, no logramos identificar el autor. Tradicionalmente, muchos eruditos bíblicos han relacionado el libro de Job con Moisés como recopilador, aunque el autor humano permanece anónimo. El contenido es inspirado, antiquísimo, y describe eventos patriarcales en la era de Abraham. Existen eruditos bíblicos, un maestro que yo conocí cuando yo estudiaba en la Universidad de Lenguas Bíblicas, él en su enciclopedia bíblica, él describía que el libro de Job, la primera parte, posiblemente fue el primer libro escrito. Ahora, si hacemos un análisis textual del libro de Job, podemos ver que Job presenta el sufrimiento de un hombre justo, el conflicto espiritual detrás de la escena. Vemos discursos de sus amigos con teología incompleta. Vemos una defensa humilde de Job ante Dios. Vemos una revelación divina de la soberanía absoluta del eterno Jehová. En el libro de Job podemos observar la declaración mesiánica cuando Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Y es una expresión que nosotros, amada iglesia, debemos de pronunciarla. Ahorita mismo debemos de pronunciar: yo sé que mi Redentor vive. También en el libro de Job observamos una restauración final. Por lo tanto, para mí, el tema central del libro de Job es la soberanía de Dios en medio del sufrimiento humano y la esperanza de un Redentor personal. ¿Cuál sería el núcleo teológico del libro de Job? Primeramente, Dios es soberano y gobierna sobre Satanás. Dios es soberano y gobierna sobre el dolor. Dios es soberano y gobierna sobre la historia. Por lo tanto, nosotros estamos viendo hoy en día todo lo que está pasando en el mundo. Y la gente ahorita está prestando mucha atención a lo que pasa en Venezuela, lo que puede pasar en Cuba, lo que puede pasar en muchos gobiernos a través de la intervención del señor presidente norteamericano. Yo quiero decirte algo. Dios es soberano y Dios gobierna sobre los gobiernos humanos.
Dios gobierna sobre la historia y Dios gobierna sobre Satanás. Y eso es lo que nos enseña el libro de Job. Y nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada en esto, en la soberanía de Dios y no en los gobiernos humanos, no en los sufrimientos. Ahora, otro núcleo teológico que me enseña el libro de Job es sobre el hombre justo que también sufre. Pero el hombre justo sufre con propósito. Y eso es importante entenderlo. Que nosotros, como enseña Romanos, capítulo 5, nosotros, amada iglesia, y también Gálatas, nos damos cuenta que pasamos tribulaciones y que nuestras tribulaciones son importantes como creyentes, porque es ahí donde se perfecciona nuestro carácter. El sufrimiento no siempre es castigo. Y esto es algo muy importante que tenemos que ver en Job, porque hoy en día los falsos maestros dicen que los cristianos no pueden enfermarse y no pueden sufrir, porque Dios quiere darles dinero y darles una vida cómoda. Y eso es antibíblico, porque nosotros vemos que los patriarcas tuvieron prosperidad. Eso es verdad. Pero cuando llegamos a Job, Dios le quita la prosperidad a Job. Y vemos una teología de la retribución. Y vemos que el justo por la fe vivirá. Vemos cómo cambió en la economía de Dios, en el tiempo de Dios esto. Por lo tanto, no podemos autoengañarnos con estos falsos predicadores, apóstoles y profetas que han seguido las enseñanzas de Balaam, las enseñanzas neotestamentarias, estos falsos apóstoles que Pablo ya hablaba, que se visten como ángel de luz. Es por eso la necesidad de que juntos escudriñemos la palabra de Dios. Recuerda lo que te digo, el sufrimiento no siempre es un castigo. La esperanza está en nuestro Redentor, que vive y es el vindicador. Una parte teológica que vemos centrada en el libro de Job es que el justo persevera porque conoce a Dios y no solamente habla de él. Muchas veces, muchos hablan de Dios, pero no lo conocen. Y el libro de Job nos muestra que Job no solamente hablaba de su Redentor, sino que Job conocía quién era su Redentor. Vamos entonces a ver un análisis selecto de algunas partes del libro de Job. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, habla sobre el sometimiento reverente. Cuando dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Quiero volverlo a decir, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Acá encontramos unas palabras hebreas, que es la palabra Natán. Y esta palabra Natán expresa una acción absoluta de Dios, como dueño total. Por eso Job dice, Jehová dio y Jehová quitó. La acción absoluta del Eterno, la acción absoluta de Dios. Qué impactante, amados hermanos, porque Pablo, en el Nuevo Testamento, en sus epístolas, en la teología paulina, Pablo nos enseña de que en la abundancia y en la escasez tenemos que exaltar a Cristo. En Job, capítulo 19,
versículo 25 al 27, vamos a ver una declaración mesiánica. Cuando Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Declare con su boca la palabra escrita. Esas jergas de la teología del dominio, escúcheme lo que le voy a decir. Esas jergas de teología de dominio que yo conquisto, que yo declaro, que yo decreto, esa es una imposición de hombres que tratan de declarar como si Dios lo estuviera haciendo. Recuerde que Pablo, nuestro apóstol, nos ha enseñado, mas yo no vivo en mí. Por lo tanto, no puede haber una declaración de hombre para declarar y decretar algo. Pablo nos enseñó que cuando nosotros menguamos nuestro yo, menguamos nuestra voluntad y ponemos a Cristo sobre todas las cosas y su palabra, entonces vamos a exaltar solamente a Cristo. Mi Redentor vive. Acá, amados hermanos, vamos a ver una palabra hebrea, Go-Ali. Esta palabra, cuando dice mi pariente redentor, ¿sabe lo que nos da a entender en el hebreo? El que rescata legalmente. Quiero volverlo a decir. Yo sé que mi Redentor vive. Acá encontramos en el hebreo la palabra Go o Jo-Ali, como hablando de mi pariente redentor, el que rescata legalmente. Job había entendido en su madurez que Dios es el único que lo podía rescatar en todo aspecto de su vida. Es lo mismo que la iglesia de Cristo debe de entender, que Cristo es suficiente en nuestras vidas. Cristo es suficiente en nuestras vidas. Job no habla de rescate temporal, sino de ver a Dios después de la muerte. Muchas veces estamos buscando de Dios para que Dios nos ayude en algo que necesitamos en este tiempo terrenal. Eso es muy bueno. Tenemos que orar y pedirle, clamarle, con clamor, con lágrimas. Y todo en el nombre del Señor Jesucristo. Mira qué interesante. Pero cuando Job dice acá claramente, yo sé que mi Redentor vive, Job está hablando también más allá de la muerte. Por lo tanto, cuando usted diga, yo sé que mi Redentor vive, significa que usted estará en una eternidad con Cristo. En Job, capítulo 42, versículos 5 y 6, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Acá yo observo una transformación espiritual. De oídas te había oído. Y muchos de nosotros, de oídas, habíamos oído de Jehová. Mas ahora nuestros ojos lo ven. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado madurez. Porque hemos visto milagros de Dios en nuestras vidas. Hemos visto cómo Dios va regenerando nuestras almas, restaurando nuestros matrimonios, restaurando nuestros hijos. Por lo tanto, nosotros podemos decir como Job, mas ahora nuestros ojos te ven. El sufrimiento lleva a la revelación más profunda del carácter de Dios. Yo sufro, usted sufre, pero déjame decirte algo, que nuestro sufrimiento nos lleva a un peldaño profundo dentro de la presencia de Dios. Hay que darle gracias a Dios por nuestros dolores, porque nuestros dolores nos humillan, porque nuestro Redentor vive.
quiero volver a estructurarte las palabras claves. Redentor, ¿qué significa en el hebreo Goel? Pariente que rescata, defensor legal. También es una figura mesiánica en el libro de Job. Y de eso se trata en su programa Contacto Teológico, apasionados por la verdad. Se trata de encontrar a Cristo. ¿En dónde? En los 66 libros de la Biblia. Hay una palabra hebrea que es la palabra tam, T-A-M, hablando de integridad. Está diciendo que Job, mira, era íntegro, que Job era una persona sin doblez. Es por eso que la Biblia lo llama varón perfecto. No está diciendo que él es Dios, sino está diciendo que él llegó a conocer a Dios, que él llegó a amar a Dios, que él entregó su corazón a Dios. No le entregó el 60% de su corazón, le entregó todo su corazón a Jehová. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que le entreguemos todo nuestro corazón y que podamos decir juntos como Job: mi Redentor vive para siempre. Recuerden la palabra mashal en el hebreo. La palabra mashal, amada iglesia del Señor, es soberanía y significa ejercer un dominio. Significa gobernar. Cuando nosotros leemos en los evangelios reino de Dios o reino de los cielos, prácticamente, teológicamente, significa soberanía, que hay una esfera de autoridad sobre la tierra. Eso es lo que significa. Dios es soberano y gobierna, ejerce una autoridad sobre su creación. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿quieres que te hable sobre Cristo en Job? Job anticipa a Cristo. ¿Cómo? Cuando él dice el Redentor viviente en Job 19:25. De ahí vemos que el mediador entre Dios y los hombres. Vemos ahí un árbitro en Job capítulo 9, versículo 33. En el capítulo 16-19, cuando Job habla el testigo fiel en el cielo, ahí estamos viendo a Cristo, que es el único que es fiel. Y cuando vemos en el capítulo 33, cuando habla Job del intercesor, es Cristo. Porque Cristo es el cumplimiento final, amada iglesia. Cristo redime, Cristo defiende, Cristo vindica y Cristo restaura. Y eso es lo que les enseñé en la palabra hebrea. Recuerden ustedes, Goel, mi pariente cercano, mi defensor legal, mi Redentor, es el que vive. Pero ahora nos enfrentamos a religiones, nos enfrentamos a falsos maestros que niegan la Trinidad de Dios. Hay sectas que niegan que la tercera persona de la Trinidad es Dios. Pero acá nosotros podemos ver neumatología. La palabra neuma es viento, aire, soplo. Neumatología significa la doctrina, la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Aunque no se menciona el Espíritu Santo explícitamente, la sabiduría que permite soportar las pruebas de Job provienen del Espíritu de Dios. Cuando Job habla en el capítulo 32, versículo 8, sobre el soplo del Omnipotente, da vida
y entendimiento. Ahí está hablando sobre el Espíritu de Dios. Es imposible que podamos negar la Trinidad de Dios. Es por eso que es importante enseñar la Biblia. Pero si nosotros hacemos una conexión escatológica, vamos a ver que Job enseña sobre la resurrección futura. Vamos a ver sobre la redención corporal, sobre el juicio final, sobre la esperanza post-muerte para el justo, y estamos viendo anticipos del reino mesiánico. ¿Y quieres que te diga algo? Una resurrección pretribulacional en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos del reino mesiánico, amada iglesia, hablamos del Apocalipsis 20. Un reino literalmente de 1000 años. Un rey que es el Rey de Reyes. ¿Viene quién? El león de la tribu de Judá. Y después que destruya a sus enemigos ahí en Armagedón, Él va a implantar un reino de paz, de prosperidad y de justicia. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que en Job capítulo 19 declara que hay un Redentor vivo, hablando de Cristo. Por lo tanto, las sectas de los testigos de Jehová que niegan que Cristo es Dios, acá nos está mostrando la cristología. Cristo no es un ser creado. Job espera ver a Dios, no a un Dios menor. La resurrección es corporal, no espiritual ni inmaterial, como enseñan los testigos de Jehová. Pero también los adventistas, y estoy hablando con mucho respeto, pero estamos comentando sobre doctrinas, no sobre personas, sino sobre doctrinas. El sufrimiento de Job no es un juicio investigador. El Satanás acusa, pero Dios justifica ante la prueba. El alma, mira, no existe que duerme. Job espera ver a Dios después de la muerte. Pero una de las doctrinas de los adventistas dicen que el alma duerme. ¿A dónde va a dormir si Job está esperando después de esta vida estar con Dios? Hay unos personajes que son seguidores de John Smith. Unos jóvenes que se ponen una corbatita y tienen un name-tag que se llaman los mormones. Nosotros, al leer el libro de Job, nos damos cuenta que no existen múltiples dioses. Vemos que la soberanía absoluta es del eterno Jehová. Y por lo tanto destruye todo politeísmo evolutivo, como enseñan. Y bueno, de cierta manera ahora se han puesto una máscara, pero los mormones siempre han sido politeístas. Hermanos y hermanas, el Redentor no es un hermano de Lucifer, hablando de Cristo, porque los mormones enseñan que Jesús es hermano de Lucifer. Por favor, el Redentor es Dios encarnado. Y eso tenemos que dejarlo totalmente claro. El libro de Job defiende contra la doctrina del catolicismo romano. Job nos enseña que no hay purgatorio. Y el autor del libro de los Hebreos nos enseña claramente que el hombre muere una sola vez y después el juicio. No existe purgatorio. Job sufre en la tierra, no sufre en un lugar intermedio. Cuando Dios envía a Cristo y lo lleva a la cruz, Cristo purgó todos los pecados. No hay purgatorio, no hay limbo. Las almas no están paseándose por ahí. Esos son demonios. El hombre muere y se va al cielo.
El hombre muere o se va al infierno. La vindicación viene por Dios, no por sacramentos católicos, no por méritos humanos como enseña la religión tradicional. El libro de Job es una gran defensa apologética. La intercesión es de un solo mediador. ¿Te das cuenta? Y ese es Cristo. Pero el libro de Job también nos enseña, amada iglesia, contra los modalistas. Hay unos personajes que se ponen de título los Jesús solo. Job reconoce que hay un Redentor y a Dios como realidades personales. Job anticipa una mediación distinta entre el Padre y el Hijo. No son los mismos. Tienen una misma esencia, pero son tres personas diferentes. Una misma esencia, una misma naturaleza. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Una triunidad. Los tres son tres personas, la Biblia nos los enseña, diferentes, pero en su esencia, en su naturaleza, son el mismo. Acá hay atributos, y estos atributos como la santidad, lo tiene el Padre, lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene un mover soberano, divino, dentro de la Biblia. Miren, hermanos, el modalismo no puede explicar al árbitro que aparece en Job entre dos partes. Ese árbitro es el intercesor, que es Jesucristo. Jesucristo es el intercesor ante el Padre. Pero también déjame decirte que se han levantado falsos apóstoles y falsos profetas. Y déjame decirte algo, y presten atención bien. Job desmantela las herejías de la prosperidad obligatoria, porque estos falsos predicadores hablan de una teología llamada de la prosperidad. Y Job desmantela esa teología. ¿Se dan cuenta? El justo puede sufrir sin haber pecado. Yo sufro, yo me enfermo, usted también. Y no estoy andando en pecado. ¿Te diste cuenta? Tengo una naturaleza pecaminosa, sí. Pero no estoy practicando pecado. Pero sufro y me enfermo. Porque soy humano. Es la naturaleza humana. Pero los que predican la teología de la prosperidad para robarte el dinero y ser instrumentos de principados de muerte y llevarte al infierno, ellos dicen que debes de tener dinero y que no debes de estar enfermo. Dios primeramente en su soberanía no está obligado a hacer algo de lo que el hombre decreta. Y perdóname que te diga, pero hubo un personaje que estuvo con Benny Hinn, que se le llamaba el profeta del señor Guillermo Maldonado. En una entrevista televisiva en la casa de Benny Hinn, este hombre de color oscuro dijo que Dios tenía que pedir permiso a los predicadores antes que él haga algo. A las pocas semanas, este personaje, un profeta falso, en su avión privado, con su esposa y sus hijos, el avión se estrelló. A mí me da tristeza, lógicamente. Yo no me alegro de esto. Pero ¿te diste cuenta que Dios no le pidió permiso para mandar un viento y el avión se caiga? Dios es soberano y Él hace lo que quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y con el que quiere. ¿Cuál es nuestra aplicación como pastores en el tiempo de la iglesia?
El sufrimiento, amada iglesia del Señor Jesucristo, escúcheme bien, no significa abandono. La verdadera fe se mantiene aún cuando uno no entiende lo que vive. El creyente, usted y yo, la verdadera iglesia, la iglesia del arrebatamiento, espera un redentor vivo que no falla. Dios nunca pierde el control, ni por un segundo. El fuego prueba, el fuego purifica y el fuego transforma. Las pruebas que estamos viviendo nos transforman. ¿Y quieres que te diga algo más? La soberanía de Dios quiebra el orgullo y restaura la oración, restaura la adoración. Cuando todo cae, Cristo permanece para siempre. Y escúcheme, los bravos venezolanos, esos venezolanos que se levantan para hablar la verdad. Porque mientras que la iglesia cristiana vive en la tierra, la iglesia cristiana es luz, la iglesia cristiana es sal. Y la iglesia cristiana tiene que defender la justicia y defender a los pobres. Los pobres venezolanos que tuvieron que dejar la tierra donde nacieron para expandirse por las naciones del mundo y ser humillados con familias y con hijos. Muchos se levantaron para hablar la verdad. Y déjame decirte que la misericordia de Dios llegó porque hay un pueblo que vive, hay un pueblo que alaba y hay gente que todavía no conoce a Cristo y quieren conocerlo. Lo que está pasando en el mundo, Dios tiene el control. Job perdió la salud. Job perdió a sus hijos. Job perdió sus bienes. Job perdió su reputación. Pero Job no perdió algo. ¿Y sabes qué? La certeza que su Redentor vive. Quiero volvértelo a decir. Job perdió todo. Su familia, su dinero, su dignidad, su salud. Pero Job no perdió que su Redentor vive para siempre. Esa es la esperanza de la iglesia del arrebatamiento. Los problemas que nosotros vivimos nos lleva a decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. Nunca hay que desmayar, iglesia, a tal punto que dejemos de creer. Mientras que tu corazón crea, tienes esperanza. Antes de bendecir mis manos, Señor, bendice mi corazón, porque de él nace la intención. De él nace la pureza o la maldad. No
quiero recibir sin estar preparado. No quiero crecer sin madurar. No quiero tener éxito por fuera y estar vacío por dentro. Quiero que tu luz ilumine lo que no se ve, lo que nadie aplaude, lo que solo tú conoces. Ahí en el rincón secreto, donde guardo mis pensamientos, donde guardo mis motivaciones, donde la verdad no puede fingirse. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Si mi corazón está lleno de orgullo, todo lo que toque se contaminará. Si mi corazón